Bueno, este título deriva de una cosa muy breve que les quiero contar, de una experiencia que realizamos hace años atrás, el 2008, en un proyecto que se llamó, se llamó Lomas Paliaique, que se refería han hablado recién sobre Lomas, Javiera, que estaba aquí, estuvo hablando de esta postulación de Bahía Lomas. En ese entonces, un grupo de gente de la Universidad de Magallanes, Instituto de la Patagonia, se reunió ante un llamado que nos hizo la CONAMA, ni siquiera fue Cernatur, fue la CONAMA que nos pidió realizar un estudio en dos comunas un poco rezagadas. Estas comunas rezagadas eran, eh, me pierdo con los nombres, pero debe haber sido Primavera y San Gregorio, correcto. Entonces nosotros teníamos que desarrollar estudios para dotar a esas comunas, entre comillas rezagadas en ese entonces, de un relato que les pudiera convenir para sus fines turísticos en realidad. Y eso es lo que hicimos, un buen grupo de nosotros, biólogos, arqueólogos, entre otra gente, nos fuimos a esas comunas a realizar estudios y levantar una guía, que fue una verdadera guía que se llama Lomas Paliaique, que la tiene la CONAMA, y donde incluso contratamos en ese entonces una periodista que hizo al final, y gente de turismo también, pero la periodista reunió al final el total de la información y produjo una guía para que se haga turismo en esa zona, ¿ya? Creamos una cosa que se llamó, con este avanzo, ¿no? Eh, bueno, el objetivo era dotar de relatos históricos naturales y creamos la ruta Tehuelche, que tenía que ver con los relatos históricos de la llegada e ida de los tehuelches a la ciudad de Punta Arenas, desde dónde venían y hacia dónde iban, cómo comerciaban las pieles con la ciudad de Punta Arenas, que fue importantísima este comercio de pieles hasta la llegada de la ganadería como tal para la ciudad. Y bueno, hicimos todo. El resultado en definitiva es una guía de la ruta. Y lo que yo quiero contarles hoy día, por eso le pongo el pasado del porvenir, porque tiene porvenir en realidad hacer arqueología, tiene porvenir turístico hacer arqueología. Esa es la pregunta para ustedes en realidad, porque lo que hacemos nosotros es tomar un trozo de territorio de acuerdo a las preguntas. Nosotros llevamos nuestra propia agenda, tenemos nuestras propias intereses, ¿no? Intereses disciplinarios de nuestra disciplina. De modo que en el contacto con ustedes, ustedes tienen que ir viendo el provecho que obtienen en ese sentido, nuestras investigaciones. Hace muchos años, esta es una de las primeras representaciones de una toldería tehuelche en la zona de San Gregorio. Es del siglo XVI, de principio de la primera mitad del siglo XVI. Es Fernández de Oviedo el que la reproduce. Y como pueden ver ustedes, ahí están los patagones con unas meras tiendas. Aún no ha llegado un elemento de transporte que va a ser vital más adelante, que es el caballo. Esto ya el caballo llega a las Pampas de Patagonia hacia 1700, y este es el escenario de 1800, es el tipo de escenario que vio el Máster en 1870 viajando con ellos, y cuando se producían estas grandes cacerías, que eran, cuya finalidad era el comercio de pieles y plumas de ñandúes, por ejemplo, ¿ya? Pero como ven, la sociedad anterior, supongo que esta es, las descripciones de los patagones que hace... ¿Se apagó? Ah. Las descripciones de los patagones que hace Pigafetta son de gente de a pie, no muy distinta a los Selknam de Tierra del Fuego, cuyas imágenes veremos también. Y se producen todo, en ese recorrido o en ese estudio que hicimos de Lomas Paliaique, estudiamos también naufragios en el intermareal del Estrecho de Magallanes, etc. Y notamos los cambios ergológicos, decíamos cambios producidos por la llegada del metal, por ejemplo, de los barcos en los naufragios, y cómo convertían los tehuelches estos materiales en instrumentos suyos.
Ya estos materiales son de San Gregorio, del área de la costa nororiental del estrecho. Y evidentemente estos patagones, de Welches o Aoniken más propiamente, con su nombre propio, transformaron totalmente su estilo de vida producto del arribo del caballo. ¿Ya? El caballo no creo que sea necesario decir lo que es el caballo europeo, ¿no? Había un caballo antiguo que se había extinguido. Pero ven ustedes ahí que tenían muchas pertenencias, el gobernador Chite dice que eran un museo ambulante cuando llegaban a la ciudad de Punta Arenas, o sea, venían con muchos trastos, muchas joyas, mucho de todo. Al otro lado de la isla, en Tierra del Fuego, este es el otro escenario. Esta es una foto de Furlong de 1907. Ya ven los cazadores de a pie llevando sus pocas pertenencias, porque no pueden llevar mucho más. Un niño a la espalda, un costillar de guanaco y su vestimenta. Esta es una foto de Popper en el norte de Tierra del Fuego. Es una Selknam asustadísima, según cuenta en el relato. Ustedes saben que él había matado a un par de Selknam en esa zona. Pero como pueden ver ustedes, ahí hay una pequeña toldería cuyo peso permitía el traslado de la gente entre un punto y otro. O sea, eran altamente móviles y eran altamente ligeros, muy veloces, etc. Era así su modo de vida en el norte de Tierra del Fuego. Hace poco, no hace mucho que estamos trabajando con gente de Tierra del Fuego, David Coop de Yendegaya, y ahora con un par de artistas de Punta Arenas, a quienes agradezco también, que es Nathaniel Álvarez, de acá de Natales, y la Sonia Ulloa. Estamos trabajando, nos coincidimos en nuestro interés por los sitios de Popper. A mí me interesa Popper por seguir sus sitios y encontrar los sitios que él vio de los nativos. Y este es uno de los escenarios que fotografía la expedición de Popper, y una de las cosas que me llamó la atención y en la cual estoy más que interesado es en esta huella que ustedes ven ahí y un humo que hay allá atrás. Recién el año pasado encontramos esta perspectiva de la foto de Popper como para ir a investigar si esto es una antigua huella de los Selknam, en el sentido de que hacían huella, dejaban una huella, usaban un lugar con frecuencia. ¿Quiénes lo usaban? Las mujeres y los niños, mientras los hombres deambulaban por el paisaje a lo ancho, buscando la caza. ¿Cómo se ponían de acuerdo? Yo me voy a cazar por allá y nos juntamos ¿dónde? Era como, esos son el tipo de preguntas como, en el fondo, ¿hay previsión en el nomadismo? ¿Hay trayectoria? Es una serie de esas cosas. La planificación nomádica de los senderos, la planificación en general de la vida entre cazadores y recolectores, que tiene que ver con no tener una línea media de niños ahí, porque se pueden tener niños cada 3 o 4 años, por lo tanto lo que ustedes aprecian ahí es eso expresado en esa foto, ¿ya? No podemos tener muchos niños, un cazador recolector puede transportar muy poco. Bueno, y esto nos lleva en realidad a la charla de hoy. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasó con los modos de transporte humanos? ¿Qué antigüedad tiene el transporte? ¿Qué antigüedad tiene? ¿Dónde se prueba la antigüedad del transporte? Hace poco les hice clases a los guías de Natales, ahí veo algunos, y estábamos hablando de la antigüedad del transporte como la canoa, transporte marítimo. Se sabe por ahora, que al menos tiene 50.000 años porque se pobló el continente australiano, al menos en esa fecha, y no se puede hacer de otro modo que no sea a través de transporte marítimo, ¿ya? Eso es lo último que sabemos. Y que en nuestra región la canoa o los canoeros aparecen hace 6.500 años atrás, ¿ya? Los cazadores terrestres ya lo saben, o se los he contado muchas veces a los que han estado en clases o charlas, que aparecen los seres humanos 11.000 años atrás, pero eran cazadores terrestres de a pie hasta ahora. Los canoeros aparecen, o sea, se puebla la mitad del mundo, porque acá hay una mitad del mundo desconocida, como decía alguien en una de las charlas anteriores,
Entonces, Marcelo, creo que todo este mundo era bastante desconocido. Y recién, por lo menos en los últimos años, se ha ido conociendo un poco del mundo exterior, porque es cierto que hemos trabajado en sitios de cazadores nómades marinos, pero todos han sido, o los más importantes están del lado terrestre, si ustedes quieren, del lado de contacto, Punta Santa Ana, Isla Englefield, que está por allí. Abajo los colegas argentinos han trabajado en la túnel Lancha Paqueguaya, etcétera, todos conectados con los cazadores terrestres. Pero ¿cómo es el archipiélago afuera? ¿Cómo se vivía en el exterior? Bien al exterior. Y esas respuestas vinieron hace años, las respuestas llegaron mucho después. En mi caso, con una isla con la que fuimos con Ricardo, precisamente Matus aquí presente, que se llama Isla Noir, que es una de las islas más externas y más difíciles de acceder. Y lo que me impresionó de esa isla, que es escarpada en un sector y es muy particular, tiene ¿cuántos pingüinos? Como 120.000, algo así, una cantidad impresionante de pingüinos de 3 o 4 especies distintas. 3. Si era macarrón y ceja. Correcto. Sí. O sea, en el fondo era una despensa, una muy buena despensa para los nativos para ir. Sin embargo, es tan difícil de acceder que cuando Robert Fitzroy viaja a esta isla, dice que encuentra unas chozas abandonadas. Oh, primera sorpresa, esta es una de las islas más difíciles de acceder. Y sin embargo, los nativos en canoa llegaban. O sea, es una proeza, realmente es una hazaña. Y empezar a pensar en cuál era la herramienta de la colonización del archipiélago. Era la canoa. Y es más, cuando fuimos aquella vez con Ricardo, no sé si te acuerdas que en la playa encontramos 2 cosas, un arpón y una punta de proyectil que nosotros sabemos que tiene entre 4.000 y 3.000 años. O sea, al menos hace 4.000 años estaban yendo, desde 4.000 años a casi al presente, que llegó Fitzroy y ve las chozas abandonadas, están yendo a la isla. Las razones parecen obvias, o sea, habían cientos de miles de pingüinos, huevos, etc. Sin embargo, lo que hay detrás, para mí, es la conquista de un medio a través de una tecnología que conocíamos nada, muy poco. ¿Cómo eran las canoas? ¿Cada cuánto las hacían? ¿Cuántos tripulantes tenían? ¿Qué capacidad de carga tienen? Etcétera. Y comenzamos un proyecto acá al frente, justo acá al frente, que tiene que ver con la búsqueda de astilleros de canoas antiguos, como el que ven ahí. Este es un dibujo de Lermit, 1623, en la zona del Cabo de Hornos. Tiene un encuentro con los Yaman en este caso, y dibuja y describe una reyerta que tiene con ellos, y describe también un antiguo astillero. Cuando uno se pone a buscar en la literatura mundial entre cazadores recolectores, sobre antiguos astilleros, hay poquísima información. Y eso es muy bueno, porque uno se mete en un campo en que pueda decir algo, adelantar algo. Y en eso estamos precisamente ahora, gracias a un relato de Fitzroy, y en realidad de Skyrim. Ya les contaré. Estos son algunos dibujos que les traje de las representaciones de la canoa, este gran desconocido para nosotros cómo era en realidad, qué papel jugó entre los cazadores recolectores, así como el caballo representó tanto cambio. ¿Qué cambio representó la canoa entre los pueblos marítimos, ¿no? Y eso nos llevó a presentar un proyecto. Alguien me preguntaba cómo desarrollamos una investigación a la larga. Bueno, presentamos un proyecto un par de veces. ¿Chris está acá? ¿Chris? Ahí está. Sí. Presentamos un proyecto FIC con Gaylor y con Chris hace años atrás, un proyecto FIC. No sé si recuerda que le pedimos una firma para que hiciéramos un estudio sobre. Desde ese proyecto no lo ganamos. Pero es algo muy parecido a lo que llevamos a Cataluña, y te cuento ahora porque no te había visto, y lo ganamos con un equipo catalán, ¿ya?
y porque se interesaron en estudiar estos viejos astilleros de canoas. Y la cuestión partió también, tuvimos que conectar varias cosas. Otra cosa es que llegó un especialista sueco a esta región, que lo trajo un alumno de posgrado, que se llama Gabriel Segers. Se vino a estudiar el impacto de los humanos, el impacto antiguo de los humanos en el bosque. Esa era su pregunta. O sea, ¿cuánto en el pasado? Porque uno tiende a pensar de que solo nosotros, los civilizados industriales, entre comillas, somos los que dañamos el ambiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo afectaban a sus ambientes también estas poblaciones en el pasado? ¿Y cómo podemos medirlo y verlo? Y ellos se pusieron a estudiar las heridas culturales, un concepto muy bonito que veremos a qué se refiere, pero teníamos varias piezas ya armadas. El proyecto que tratamos de armar, que les mencionaba con Chris antiguamente, el que no resultó lo mezclamos con otro de un sueco y terminamos yendo con los catalanes a ganar unos fondos para finalmente poder armar este proyecto más en su totalidad. ¿Ya? Bueno, ahí supongo lo están leyendo, pero era la comprensión de la gestión del bosque litoral en el pasado, ¿ya? Y cuyo máximo exponente era, en nuestro caso, la canoa. O sea, la mayor intervención que hacían del bosque tenía mucho que ver con fabricar canoas. El proyecto involucra a estas gentes de la Universidad Magallanes, Autónoma de Barcelona, el Observatorio Científico de los Canales, Comunidad Cahuéscar de Puerto Dén, vino con nosotros a ese terreno Gabriela Paterito y Isabel Tonco, y el Museo de Historia Natural de Río Seco, y un particular de un arqueólogo, amigo nuestro de Puerto Montt, Cristian García. Este es el mundo de los canales, más o menos una representación de las canoas en su medio, las habitaciones en la orilla del mar, los desechos, etc. Y este es el gran e importante dato que dan los ingleses cuando se meten, porque uno de los primeros que se mete, bueno, obviamente es ladrillero a los canales, a estos canales, a los suyos, a los vuestros, pero también pasan varios siglos en que nadie entraba, ¿no? Hasta que llega la misión inglesa y entra precisamente a esta zona de enfrente. Y quiero leérselos in extenso porque es muy importante para los que nos interesaba a nosotros. Dice, el señor Bynoe, que era parte de la tripulación de Skyrim, cuando se meten, ya han pasado el Kirke y el canal Santa María, han entrado al Golfo. Dice, el señor Bynoe comentó que en la vecindad de Easter Bay, les voy a mostrar el lugar más adelante, sin obstrucción, el campo tenía la apariencia del paisaje inglés de parque. Grandes grupos de árboles que crecen rectos y altos con espacios intermedios de terreno claro cubierto de hierba larga. En este lugar encontró una gran cantidad de tiendas indias y canoas abandonadas. Algunos de los primeros eran de grandes dimensiones y varias formas. Dos eran como ballenas invertidas, cada una de las cuales podía albergar a 40 o 50 personas, y en las largas, 6 pies de altura, 1,80 m, ¿no? El señor Bynoe podía caminar erguido. Todos ellos fueron construidos con materiales ligeros, con ramas de árboles cubiertas con hierba larga. 5 o 6 grandes casas indias estaban juntas en cada lugar, y cerca de ellas se había construido evidentemente canoas, ya que muchos árboles habían sido talados y cubiertos cerca. Los rastros de fuego eran visibles, que habían sido encendidos alrededor de las raíces de los árboles, y muchos pedazos grandes de corteza yacían cocidos en parte juntos. 4 buenas canoas fueron encontradas en un lugar. Una de las 4 era bastante nueva y había muchas viejas o rotas. O sea, parque inglés. La primera pregunta que le hacíamos a los botánicos que andaban con nosotros es, ¿qué es un parque inglés? O sea, primero es un sector de árboles claros, rectos, con un sotobosque casi inexistente. O sea, si ustedes van a los canales hoy, no van a encontrar un parque inglés. Eso es una maraña. Lo que ellos vieron fue un astillero donde frecuentemente debieron construirse canoas. Y eso es lo que salimos a buscar en el marzo de este año, con el equipo de catalanes, perdón. Esa es la isla Diego Portales, esa es la zona de búsqueda, y ese es Easter Bay. Esa. E hicimos prospecciones arqueológicas, encontramos varios sitios arqueológicos, como verán, y también encontramos
evidencias, muchas evidencias de lo que llamé o llaman mis colegas heridas culturales, o sea, bosque antiguo cuya muestra de su herida cultural, repito, que le hizo alguien en el pasado, permanece ahí y podemos fotografiarla y estudiarla. Ahí tienen otro ejemplo de, eso se llaman pasos de indios. Tienen que ver con lugares donde los canoeros tomaban las canoas y para ahorrarse un largo trecho, pasaban por la parte angosta de una península y subían las canoas, las trasladaban y se evitaban, les repito, una vuelta. Hay pasos de indios famosísimos, como el de Lis Modowski. Y ahí también hay intervención del bosque porque tienen que hacer muchos, es como una línea férrea esto, tenían que poner muchos rodados, o sea, muchos maderos en el piso para poder trasladar sus canoas hasta el otro sector. ¿Ya? Ahí no sabemos muy bien cuál es la relación existente entre el peso de las canoas y las dalcas, por ejemplo, que eran de tabla, estas son canoas de corteza. Este proyecto, voy a hacer un paréntesis que es muy importante, tiene otro correlato, aparte de que le conté que de los catalanes por un lado, los suecos por otro, uno de los integrantes del equipo se fue a hacer su tesis, es Nelson Aguilera, se fue a hacer su tesis de magíster a Barcelona sobre las canoas, acaba de terminarla. Así que hay un artículo muy importante sobre esta pieza tecnológica que permitió, repito, la colonización del archipiélago. Una de las cosas importantes que tiene que ver con cuánta gente, o sea, una cosa es llevar la carga de a pie, las mujeres, los niños en los hombros. ¿Qué pasa con las sociedades cuando se quitan la carga de encima? ¿Qué les pasa? ¿Crecen? ¿No crecen? Son preguntas muy relevantes para nosotros también. ¿Cómo se comportan los sitios arqueológicos de unos y otros? Ahí pueden ver una canoa y como pueden ver, va bastante gente en ella, a veces andan dos o más. Nelson en su tesis está haciendo los cálculos de capacidad de carga, de desplazamiento, velocidad alcanzada, dónde las vieron, dónde se vieron los astilleros, que este caso de Bynoe que les mencioné antes, que es muy importante, es acá al frente nomás, ve uno de los pocos astilleros que tengamos noticias, o sea, un lugar donde se construían canoas. Les repito, hay pocos ejemplos en el mundo. Y estos son un poco los resultados de nuestros trabajos. Están muy frescos, les repito, estuvimos en marzo, allí acá al frente. Aquí pueden ver a Gabriel y a Lars, el sueco y el estudiante, haciendo un barrenado de uno de los árboles con heridas culturales. A mano derecha tienen una descripción de todo lo hallado en las excavaciones que realizamos, o sea, qué es lo que había, restos de ballena, delfín, de lobo marino, de lutra, nutria, huemul, creo que es un carpintero chico, sí, y bueno, gaviota, etcétera, pingüino, etcétera. Todo eso es la descripción de los huesitos que aparecían en una de nuestras excavaciones, ¿ya? Para que se den una idea de qué es lo que comían las personas que vivían en este supuesto parque inglés. Ese parque inglés que describe Bynoe, que está en la bahía Easter, nosotros estamos excavando, piensen ustedes que nosotros excavamos 1 metro por 1 metro, o sea, hacemos cuadrículas de 1 metro por 1 metro. Esas excavaciones se pueden extender o no, pero para que encontremos el parque inglés nos va a llevar tiempo encontrar las evidencias claras de lo que vio Bynoe, que es un astillero de canoas en proceso. Pero ellos lo que estudian es hace cuánto se hizo esa intervención del bosque. Y eso es lo que están tratando de probar con esos barrenados de bosque. Y ustedes pueden transformarse en buenos colaboradores cuando vean bosques con estas heridas. La mayoría de las veces no son naturales, esta no es una zona de rayos muy frecuente. La mayoría de las veces, y sobre todo si están junto a la orilla, pueden ser culturales y muy importantes. Esa
descortezamiento central. ¿Qué es lo que encontramos? Además, muchas cosas interesantes, les repito, hay distintas especies, hay coipo, no me voy a detener en ellas aquí. Este es el trabajo de una de las catalanas que estudia fauna, se llama Vanessa Navarrete. Este informe no tiene más de 15 días, lo envió hace poco. Hay peces, esta es un trozo de una cuña, se supone que usaban cuñas de hueso para descortezar, gracias, los coihues para hacer las canoas con ellos. Y esto es impresionante porque es un húmero de rana, aparece en el sitio arqueológico, o sea, nunca había visto uno en sitio arqueológico. Y debe ser una distribución muy sureña para las ranitas. Hay algunos resultados como extra de esto. Nos resultó muy interesante un par de cosas que obtuvimos como subproducto. Primero encontramos el diario de Skyring, y el diario de Skyring era el que comandaba la expedición. Ustedes vieron que Bynoe era el cirujano y es el que describe este astillero antiguo, pero el que dirigía esta expedición al interior de Última Esperanza era Skyring. Y el diario de Skyring estaba medio perdido y lo encontramos en Australia, en un archivo, y pudimos obtener ese diario, pero está a muy mal traer, se había quemado y está muy antiguo, tiene unas partes ilegibles, pero algún provecho le vamos a sacar. Y obtuvimos un mapa de Skyrim también, que es uno de los primeros mapas del interior de Última Esperanza, con una toponimia muy interesante. Eso es otra cosa que queríamos destacar y una de las cosas que podemos indagar en el futuro es cómo acerca del buceo entre los Cahuéscar, que también es una derivada de esto. Estos proyectos generan muchas derivadas, ¿no? Así como les comenté que Nelson se fue a hacer su magíster en estudio de la canoa, también estamos interesados ahora en ver si habían diferencias en el buceo entre las Yámanas y las mujeres Yámanas y las mujeres Cahuéscar, si los hombres buceaban o no. Hay varias preguntas a ese respecto que pueden resultar interesantes a futuro. Este es el diario de Parker King, del cual Marcelo habló anteriormente, que dirigía el viaje de la misión hidrográfica inglesa. Y entre diciembre de 1829 y mayo de 1830 toma este trozo de diario de Skyring, y en los días de diciembre, me parece, si no me equivoco, es cuando observa el astillero que Bynoe, en realidad, junto con él, ven y describe el astillero de Bahía Easter. No se ve bien ahí, creo que está al revés, además, me parece, pero sí, lo lamento. Pero hay una de las primeras menciones a dos cerros que siempre nos resultaron muy enigmáticos, porque no teníamos la referencia del origen de su nombre, que era el Rotunda y el Pelayo, le dicen acá, ¿no? Pero que es Palladium, en realidad. Y los nombres ya se los pone Skyrim, están en el mapa de Fitzroy Skyrim. Él finalmente es el que lo había bautizado. Era un bautismo muy culto porque refiere a dos edificios de Florencia, ¿no? en Italia. Y este es el mapa general. Perdón, vuelvo atrás, porque en este mapa, que lamentablemente está al revés, se ve, porque una de las cosas que nosotros teníamos que buscar era, una cosa es describir, estuvimos en Easter Bay y vimos un astillero de canoas, y otra es encontrar el sitio que describen, que no es nada fácil a veces. Y gracias a este mapa pudimos identificar muy bien ya, el dibujo era muy bueno, de que el Easter Bay que ellos refieren en el texto es el Easter Bay de hoy, tal cual, no estaba corrido ni nada por el estilo. Bueno, si comparamos las conclusiones de lo que nos pasó en Paliaique, que hicimos una guía casi turística para la zona, para desarrollar un proyecto turístico, o pusimos a disposición del mundo turístico un
yo creo que me va a sobrar, no te preocupes. Eh, es, eh, la comparación tiene mucho que ver con lo que se pueda hacer aquí, con lo que encontremos con lo que hemos encontrado y encontremos en frente a Puerto Natales. Hay la mitad del mundo por conocer, me refiero a no solo la mitad del mundo en el sentido de que el archipiélago es casi desconocido, también la mitad del mundo de las mujeres del buceo es un mundo desconocido que lo fue para los hombres, está lleno de aspectos tan interesantes. Cada uno de ellos dan para por lo menos una tesis de magíster que se pueden desarrollar. Y nosotros vamos a estar, porque ahora presentamos una segunda parte de este proyecto que yo creo, espero que vamos a ganar, junto con los catalanes, para continuar la búsqueda en Bahía Easter, y eso nos va a llevar también a otras búsquedas que han aparecido ahora con relación, por ejemplo, a los pasos de indios. Hay uno de los catalanes que está muy interesado en el estudio de los pasos de indios, estos que les mostré donde se ponían las canoas o se pasaban de un lugar a otro. Y, pero en realidad necesitamos un interlocutor para que jugando con estos datos o con lo que nosotros vayamos encontrando, esto se convierta en algo que mejore sus relatos y al final las condiciones de vida del turismo en general, ¿no? Era eso, breve, pero es bien fresco, es nuevo. Muchas gracias, Alfredo. Damos paso a las consultas. No, si no más, bueno. Hola. ¿El material del CAI va a influir en el segundo estudio o no? Sí, va a influir, ya influyó, va a influir, bueno, ya influyó principalmente porque tenemos Easter Bay bien ubicada, ¿ya? Pero como les decía antes, una cosa es tener la bahía, que es grande, y otra es apuntarle con nuestras cuadrículas de 1 metro cuadrado al lugar que describe Skyline. Lo que sabemos es que el paisaje cambió totalmente, de Parque Inglés a Maraña, por lo tanto se hace más difícil nuestra búsqueda, ¿ya? Pero obtuvimos fechados. Nelson Aguilera me los acaba de enviar por correo, aunque no lo obtuvimos fechados desde 1970 años de antigüedad hasta 900 años de antigüedad para los sitios que excavamos, ¿ya? Que fueron 3 cuadrículas. Así que eso nos problematiza un poco, porque lo que describe Baino es de hace 1830, 1829, 1830, y los sitios que nosotros excavamos son más antiguos que eso, ¿ya? Así que lo que encontramos de Skyrim es como un subproducto, por eso lo dejé al final. No es exactamente lo que nos interesa en nuestra búsqueda ahora. Yo creo que es relevante para todos nosotros por la toponimia, ya les dije, aparece, sí es relevante, o sea, sí. Sí, eso sí, porque la descripción no es exacta, no es, mira, en la vuelta tanto, en el punto X encontramos a las canoas, la fábrica de canoas, ¿no? Y además describe otra cosa que por ahora hemos dejado de lado, que es una gran construcción, que esas se hacían para los rituales generalmente. Cuando dice que era como una ballena invertida, esta choza grande, esas no eran chozas normales, eran como de rituales, etc. Ahí puede haber algo muy interesante. Pero vamos a una cosa por vez. Primero los astilleros. No, es buena pregunta. Si tú me preguntas a mí sin ningún sustento, cuando fuimos a Anuar esa vez, yo creo que no me quedó muy claro que algo así como que tenían un barómetro en el alma, ¿no? Es como lo que tenemos hoy. Yo creo que tú tienes razón, nadie arriesga a sus familias a llevar un viaje tan difícil, porque la familia, la canoa es la unidad familiar también, o una familia extendida, o lo que fuera, que a veces son tíos más primos, ¿me entiendes? Es como no necesariamente la familia monógama nuclear de hoy día, una familia extendida.
Y en ese caso yo creo que si nadie quiere arriesgar su descendencia, porque en el fondo es eso, probablemente tenían medios, yo estoy seguro que deben haber tenido medios muy, muy particulares de predecir el tiempo. Esa sería mi única respuesta para... O sea, llegaban en el núcleo familiar. Yo creo. A la isla, no Sí. era un sistema como colectivo. Yo creo. Primero, ¿sabes por qué? Porque hay otro aspecto que es interesante. En general, en la mitología, cuando tú lees la mitología de los canoeros, uno de los mayores castigos era abandonar a alguien en una isla, sin canoa, por ejemplo. O sea, no se podían arriesgar. ¿Qué pasa si la canoa que yo construyo en un año, dicho sea de paso, uno de los resultados de Nelson es cada cuánto se construían? Porque se habla eran muy frecuentemente cambiadas. Se hacía una cada 6 meses o una a lo más cada un año. Por lo tanto, lo que necesitas es un bosque de coihue. O sea, por eso los canoeros no pueden haber pasado de la zona de Cabo Negro hacia el oriente, por ejemplo, del Estrecho de Magallanes, porque no tienes cómo construir una canoa si naufragas por ahí. Por lo tanto, es muy difícil que digan, nosotros nos quedamos esperándolo y ustedes vayan a nadar con la canoa porque nos quedamos sin vida, en el fondo, si se pierde la canoa. ¿Ya? Hola, Teco. Bueno, una vez más te saludamos acá. Todo lo que fuimos, como dice tu discípulo en algún momento. Y espectacular tenerte una vez más, así que muchas gracias. Igual, bueno, estar reinventando las preguntas y todo, porque salen cosas nuevas. Y ayer nosotros justamente veníamos desde Punta Arenas en vehículo y veníamos conversando. ¿Y ustedes tienen alguna especie de catastro referente a los pasos de indio? Porque nos parece como sumamente interesante. Creo que yo escuchaba de voz de los pescadores antiguos que había uno, por ejemplo, entre el Seno Obstrucción y el Skyrim. Me parece, en ese istmo que se Ese es produce uno de ahí. los más famosos, sí. Sí, y después, no sé si ayer estuvimos conversando dentro de todo, que había posibilidad donde se enangosta la península de Brunswick, entre Lotway y probablemente el brazo nordeste del estrecho, que se puede llamar la atención. Eso lo decía Amperer. Amperer habla de ese paso posible. Pero mira, una vez trajimos a un investigador español que trabajó el tema de los pasos de indios, pero finalmente no lo concluyó porque su beca no concluyó, no recuerdo bien. Pero la pregunta la pregunta que se hacía era bien particular y que al parecer va a continuar este otro catalán. En el fondo lo primero que hay que ver es preguntarle al mapa cuántos pasos posibles existen. ¿Ya? Porque en el fondo hay que hacer una matemática entre cuánto tiempo te ahorras y si me conviene o no ahorrarme ese tiempo. ¿Ya? Y pasar canoas por sobrepasos y armar estas líneas casi ferroviarias de postes para pasar canoas fue muy importante. El istmo de Ofki es muy famoso porque ahí los chonos atravesaban sus canoas y se ahorraban un gran paso, ¿no? Entonces se va a estudiar desde el punto de vista teórico primero, o sea, cuántos pasos posibles hay. No para los humanos, sino cuántos son posibles en realidad en el paisaje, cómo es la geografía de un paso. ¿Ya? Y cuánto tiempo te ahorras, porque a veces no basta con ver una angostura como puede ser en la península de Brunswick, entre el estrecho y Cabeza del Mar y el Seno Otway, porque ahí tienes una frontera política, o sea, está bien, se ve fantástico ahorrarse toda la península de Brunswick y cruzar con una canoa por tierra desde el Otway a Cabeza del Mar. Pero ahí tenías a tus amigos o no patagones que podían cortarte la retirada, ¿no? En el caso de los canales, esos límites pueden ser las montañas, o sea, a veces hay un paso muy estrecho pero es muy alto, entonces no. Hay que buscar los pasos posibles, o sea, hay que preguntarle a los mapas, hoy día se puede, dónde hay zonas bajas que me ahorren tiempo de navegación. Hola. Hola. Uy, está muy fuerte. Yo quería consultar sobre la técnica de la elaboración de la canoa. Si es que se fue adaptando a través de los años cuando ellos encontraron el metal de los naufragios o si fueron cambiando las herramientas, si siempre fue de corteza o la fueron cambiando. Ah, sí, olvidé. La técnica. No, hubo varias. Qué bueno lo mencionas, porque efectivamente cuando llega el hacha de metal, se pasa de la canoa de corteza a la canoa que se llama monóxila, que era huecar un tronco grande de coihue o de lo que fuera, pero en el fondo era tallar un vacío
en la canoa, en la madera. Pero hay otros casos, como lo que Nelson vio en su tesis, que les he mencionado ya varias veces, es que está llegando la dalca en tiempos tardíos y no se sabe por qué. La dalca eran de 5, la canoa tradicional cahuéscar era de 3 trozos de corteza de coihue, ¿ya? Al menos 3 grandes. En cambio la dalca era de tablas, y de tablas de alerce, se cree. Pero hay otras tablas, ¿cómo se hacen tablas de partida? Y también apareció en el Cerro del Mirantajo un par de referencias, y más al norte creo que hay una o dos más, de una extraña canoa de cuero, que aparece, la describe una expedición brasileña que se mete al Cerro del Mirantajo, y hay otra descripción de los franceses por Isla Carlos III, y es una canoa de cuero, y muy bien descrita, porque uno podría decir se confundieron, la vieron mal, describen una canoa de corteza y además andaba otra, pero esta era de cuero, ¿ya? Entonces hay como, efectivamente, hay un influjo del hacha civilizada de hierro en el abandono de la canoa de corteza, pero también habían otros tipos de canoa anteriores a la llegada del hacha que coexistían. Por ejemplo, los chonos era canoa de tablas, y los cahuéscar en los primeros tiempos históricos eran de corteza. La primera descripción es de 1500 y tanto, creo que es de Cavendish, uno de ellos, describe por primera vez esta canoa de corteza con forma de media luna, etc. Sí. Cuando hablaste de que hacía las excavaciones en lugares de 1 metro por 1 metro, el sistema que utilizaban para acumular este material era como los conchales de los pueblos Selknam. ¿Tenían la tendencia a acumular en un punto? Sí, ¿Cómo claro. se pueden ver estas estratificaciones en Tierra del Fuego en algunos lugares? Correcto, sí, tienes razón. Me faltó aclarar que estamos excavando conchales, o sea, en el fondo basurales antiguos, es tal cual, son las basurales de conchas. O sea, yo creo que todos tenemos en común el hecho de botar la basura, y en el sentido de que todavía hoy día esa práctica no es distinta a la que usamos hoy día de botar la basura, aunque la civilización implica administración de esa basura, pero si nosotros vamos no ahora, ha cambiado mucho la percepción ecológica, ¿no? Pero en el pasado todo el mundo iba a un picnic y tiraba la basura como se pudo tirar hace 100, 200, 300 años atrás. Es como se abandona junto a una fogata los restos que no consumiste, en el fondo. El profesor que fue llamado Danilo Tovar, de la Universidad de Magallanes, me explicaba que eso demostraba un gran nivel de conciencia de evolución, el enterrar a sus muertos de la tierra y el recolectar su basura. ¿Pero recolectar su basura? O sea, de acumular su basura. Yo creo que es una conducta muy antigua el abandonar los restos en pilas, porque me parecería raro como ir dispersando la basura, o sea, uno la acumula. Tendría que preguntarle, no sé qué quiso decir con eso. Enterrar a los muertos es un rasgo de Sapiens o de Homo sapiens, eso es cierto. O sea, anterior a Sapiens no hay, que sepamos, no hay enterratorios humanos. La última Tengo otra pregunta, que me pasaron el micrófono. Sí. Tengo una duda existencial en verdad. Quizás yo tengo el agrado de escuchar tu charla por primera vez, así que quizás ya te han preguntado esto, pero siempre se habla como con el nomadismo de que la búsqueda del hombre era por buscar comida, como un poco lo que hablabas con la isla no ir. Pero, por ejemplo, hoy en día se sigue practicando la montaña mucho, que es algo que nos gusta mucho de los que estamos acá, y el gusto de ir a la montaña, hacer una cumbre y sufrir un poco es solamente por gusto, como que no responde a ninguna razón. Entonces te quería preguntar de forma personal si es que ¿crees la posibilidad de que el simple hecho de explorar era lo que motivaba a estos pueblos nómades? Es complicado responder. Creo que la exploración ha existido siempre y creo que es un privilegio de los jóvenes. Me refiero yo también te puedo responder en términos, lo que yo creo personalmente es que los avances en el poblamiento de América, de cualquier lugar, o cómo se llegó a Patagonia, tuvo que ser
con pequeños goteos de jóvenes exploradores que iban avanzando un poco más allá donde estaban los molestos viejos. Siempre va a haber un grupo, y evidentemente tienen que ser jóvenes porque tienen que tener capacidad reproductiva. O sea, no sacas nada con que avance un grupo poblacional que no se reproduce. Para que se instale en un lugar, tiene que ser y entre cazadores-recolectores te hablo de poblaciones que tenían expectativas de vida muy bajas, que se reproducían en un corto periodo de tiempo y podían tener pocas crías. Por lo tanto, yo creo que hay una mezcla o sea, hay afán exploratorio, porque había un mundo por conocer, había un mundo. ¿Por qué no se quedaron los humanos en el Istmo de Panamá? ¿Por qué no se quedaron en Ecuador? ¿Por qué no se quedaron en lo que es actual Colombia, Brasil o lo que quieras? Avanzaron. Y yo no creo que todo sea búsqueda de comida, y mucho menos muchísimo menos en el caso de los cazadores-recolectores. Alguien me preguntaba, no recuerdo si hace un momento en el café estaba conversando sobre el tiempo de ocio, y hay unos estudios muy acabados sobre que los cazadores-recolectores tenían mucho mayor ocio disponible que los agricultores o los ganaderos. De hecho, recuerdo a un profesor que hizo una charla una vez sobre el bruxismo. ¿Han oído hablar del bruxismo, no? Es un mal que aparece con entre cazadores-recolectores, decía él, no te lo puedo confirmar, pero era parte de su discurso. Entre cazadores-recolectores no había bruxismo, ¿ya? O sea, no había preocupaciones como las que puede provocar un estrés de cuidar el ganado, cuidar tu campo, cuidar no sé qué. No sé si eso responde a tu pregunta. En resumidas cuentas, creo que tenemos el afán de explorar. Nosotros excavamos unos sitios en el Cerro Guido, en la cima del Cerro Guido. Ellos conocían los cerros, obviamente, los cerros asequibles sin equipamiento eran conocidos. Llevaban a sus muertos ahí. No es solo, eso no es comida, no es economía, es algo más, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes.